Buenas, mi nombre es Joaquín González, estoy dando la materia de selección de materiales y hoy hablaré sobre los materiales magnéticos. Bien, el magnetismo es un conjunto de fenómenos físicos mediados por un campo magnético. Estos pueden ser generados por corrientes eléctricas o por los momentos magnéticos de las partículas constituyentes de los materiales. Los fenómenos magnéticos fueron conocidos en la antigua Grecia. Se dice que por primera vez se observaron en la ciudad de Magnesia del Meandro, en Asia Menor. De ahí el término magnetismo. Sabían que ciertas piedras atraían al hierro y que los trozos de hierro atraídos atraían a su vez a otros. Se denominaron estos se denominaron imanes naturales. Aquí podemos ver la imagen de un imán natural. Entonces, inmediatamente vamos a hablar sobre las propiedades magnéticas. Vamos entonces a definir algunos conceptos que nos servirán mucho para poder entender más adelante cada uno de los índices de este tipo de materiales. Tenemos aquí lo que viene siendo el campo magnético, que está dado por una corriente I que pasa a través de una bobina de N vuelta y con una longitud L, que genera un campo magnético. Esto está dado por la ley de Ampere. Como podemos ver, es igual a la N, que es la cantidad de vueltas, I, que es la corriente eléctrica, y es la longitud de la bobina. También tenemos lo que viene siendo el momento bipolar, que es básicamente la fuerza que se ejerce sobre el alambre que transporta una corriente eléctrica, donde actúa fluyendo en un solo bucle de área S que genera un momento bipolar M, que es igual, M es igual a I por el área S, que viene siendo S. Un solenoide crea un campo magnético H. La línea de flujo indica la intensidad del campo, la dirección del campo. Esto también lo que viene siendo el campo magnético es un vector, porque tiene dirección y magnitud. Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo el momento magnético. Se denomina momento magnético, ya que en el bucle se coloca un ángulo recto con el campo H y se siente un par que viene siendo T, que viene siendo el torque, donde esto se denomina permeabilidad del vacío. La permeabilidad es la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de ella campos magnéticos, la cual está dada por la relación entre la inducción magnética existente y la intensidad del campo magnético que aparece en el interior de dicho material. Esto tiene un valor constante que viene siendo 4 por pi por 10 a la 7 y su unidad es Henry entre metros. También tienen lo que viene siendo la inducción magnética o densidad del flujo para el vacío o para materiales no magnéticos. Este es la fórmula donde tenemos la que viene siendo la permeabilidad del vacío y el campo magnético. Bien. Ya aquí tenemos lo que viene siendo la inducción magnética o densidad de flujo en materiales magnéticos. Por ejemplo, si ustedes le introducen aquí, le ponen un material magnético, ya la fórmula cambiaría a lo que viene siendo esto. Su unidad puede ser, podemos ver aquí que podemos ver aquí entonces la ecuación. Ya que se le introdujo un material magnético, este tiene también en sí un campo magnético que se le debe de poner aquí como H. Entonces, aquí podemos ver que se representa con H. Esto se puede simplificar. Esta ecuación se puede simplificar así, pero es un poco engañosa ya que M y H son independientes, pero en realidad no son independientes porque en realidad M es la respuesta del material al campo magnético, por lo cual los dos se acoplan. Aquí tenemos, entonces, si la simplificamos ya, como realmente se utiliza en la mayoría de los casos, tenemos que aquí se crea lo que viene siendo la permeabilidad relativa, esa adimensional. Aquí también tenemos lo que viene siendo la magnetización, que es la permeabilidad relativa. Y introducimos un nuevo concepto que viene siendo la susceptibilidad magnética, que, o sea, es la relación, es la definición en qué tanto se le puede aplicar
a un material, qué tan intenso el campo magnético se le debe aplicar a un material para que se magnetice, que viene siendo X. Vamos a hablar un poco de la temperatura. La temperatura influye en la magnetización de los materiales, ya que la magnetización de la magnetización de saturación de los materiales disminuye con la temperatura, cayendo a cero en la temperatura de corriente. Esta temperatura es una temperatura ya determinada. En los materiales que vamos a trabajar aquí en esta presentación, típicamente la temperatura es de 300 a 500 grados Celsius, pero esto puede ser un inconveniente, ya que si se va a utilizar un imán a gran temperatura, sería ya una condición importante a tomar en cuenta para seleccionar el material. Vamos a hablar entonces sobre algo de suma importancia, que viene siendo la curva de histéresis, donde hablaremos sobre los principales índices que debemos de tomar a consideración. Tenemos aquí lo que viene siendo la magnetización de saturación, la remanencia y el campo coercitivo y la susceptibilidad magnética, que ya le hablé anteriormente, que fue lo que vimos en la fórmula, que es X. Voy a explicar brevemente. Si tenemos un material ya de por sí desmagnetizado, que está totalmente sin fuerza magnética, comenzamos a magnetizarlo a través de un campo magnético, se va a generar lo que viene siendo esta línea discontinua. Ya en cierto punto va a ser totalmente horizontal. Cuando es totalmente horizontal, se genera lo que viene siendo la magnetización de saturación, MS, que es el punto B. Si le dejamos de aplicar el campo magnético a ese material, va a ir a este punto que viene siendo C, que se llama la remanencia, MR. Si ya en vez de dejar de aplicarle el campo magnético, se lo aplicamos, pero en dirección contraria, este baja al punto D, que viene siendo el campo coercitivo. El campo coercitivo es como que la resistencia de un material a ser desmagnetizado. Y la remanencia es lo que el material ya magnético, ya con su campo magnético propio, ya magnetizado. Entonces, el campo coercitivo es la resistencia que tiene este material a ser desmagnetizado. Estos son índices importantes. Todo lo que vemos aquí son índices sumamente importantes para la selección de estos materiales. Ya si le seguimos aplicando y aumentando la intensidad de ese campo magnético en sentido contrario, llegamos a lo que viene siendo la similitud de la magnetización de saturación. Aquí el punto A y el punto B y el punto E vienen siendo prácticamente igual. Si le dejamos de aplicar el campo magnético, va a llegar a F, que es el mismo que lo que hablamos ahorita, la remanencia, y después, si les aplicamos en sentido contrario, el campo magnético va a llegar al campo coercitivo. Bien, estas pueden ser dos diferentes curvas. En esta le voy a hablar un poco entonces de lo que vienen siendo los materiales ferromagnéticos y los ferrimagnéticos. Los ferromagnéticos son los materiales magnéticos duros, que pueden ser el níquel, el hierro y el cobalto, que generalmente se ven en esta gráfica, son así más o menos. Y el ferrimagnético son los cerámicos, que se ve con una gráfica un poco más angosta. Bueno, vamos entonces a presentar las gráficas. Las gráficas, en este caso vamos a hablar sobre una gráfica de remanencia entre el campo coercitivo. En la derecha podemos ver los materiales duros, que ya le hablé, que son los ferrimagnéticos, y los materiales blandos, magnéticos blandos. Entonces, como pueden ver, le dije que el campo coercitivo es como la resistencia que tienen los materiales a ser desmagnetizados. Entonces, aquí podemos ver esos materiales que son difíciles de desmagnetizar una vez magnetizados. Y aquí podemos ver los materiales que son fáciles de magnetizar una vez siendo magnetizado. Entonces, esta es una gráfica importante para nosotros identificar esos materiales. Los que están en círculo morado y rojo son los conductores eléctricos y los que están en amarillo son los aisladores. Tenemos la siguiente gráfica, que es la gráfica de magnetización y susceptibilidad de saturación. En esta es específicamente para los materiales blandos, ya que la susceptibilidad de saturación
es como que la relación entre las dos curvas que se crean. Si es más estrecha, se le tiene que aplicar menos intensidad en el campo magnético para magnetizar a los materiales. Entonces, por eso se habla de esto para los materiales blandos. Y igual, los rojos y los morados son los conductores eléctricos y los amarillos son los aisladores. Vamos a hablar un poco del dominio eléctrico para que entienda un poco sobre lo que le hablé anteriormente. Los ferromagnéticos, que son el níquel, el hierro y el cobalto, son los que son más fáciles de mantener la magnetización, ya que, como pueden ver, sus líneas son totalmente hacia arriba todas. Los ferromagnéticos tienen líneas hacia arriba, pero también tienen líneas hacia abajo, que son las negras, pero en menor intensidad, en menor magnitud. Por eso siguen siendo magnéticos. Tenemos los antiferromagnéticos que sí se cancelan y los paramagnéticos que se pueden, vamos a decir, magnetizar, pero son más difíciles para hacerlo. Su gráfica viene siendo como más lineal según la gráfica que vimos anteriormente. Bueno, ya aquí vamos a llegar a lo que viene siendo la selección de material por un diseño magnético. Este es un punto importante, ya que lo que se debe de considerar y la pregunta que vamos a tener que utilizar para partir a seleccionar un material magnético es si necesitamos un material magnético suave o un material magnético duro. Entonces vamos a definir más o menos lo que son los dispositivos magnéticos blandos. Se pueden ver en electroimanes, transformadores, motores, etcétera, similares. Estos deben magnetizarse fácilmente. Lo que le dije, susceptibilidad magnética de saturación, que son fáciles de magnetizar y que pues, deben de ser capaces de magnetizarse a sí mismos. Por eso los imanes se magnetizan y se desmagnetizan rápidamente con estos imanes industriales para cargar cosas y dejar caer. Entonces, este viene siendo una definición un tanto resumida de estos tipos de materiales. Como podemos ver aquí, estos materiales en su mayoría utilizan corriente alterna y luego la pérdida de energía es proporcional al área del ciclo de hidrólisis, que viene siendo esta que está aquí, esta pequeña área entre las dos gráficas, dos líneas. En esta imagen podemos ver que los imanes blandos conducen el flujo magnético y si se concentra la sección transversal, el campo magnético se reduce. Ven que esta gráfica es un poco más estrecha que la que vimos. Entonces eso es lo que quiero explicar aquí. Aquí podemos ver sus aplicaciones, electroimanes, motores, transformadores de baja frecuencia, etcétera, etcétera, y sus materiales, como pueden ver aquí, que generalmente son, por así decirlo, son cerámicas en su mayoría, son cerámicas, como podemos ver. Y se pueden utilizar, ok, sí, sí. Pues vamos entonces a hablar sobre los dispositivos magnéticos duros. Muchos dispositivos utilizan imanes permanentes en la puerta, como en la puerta del refrigerador, embragues magnéticos, altavoces, auriculares, etc. Y motores de corriente continua. Entonces, estos materiales, como podemos ver, tienen una gráfica o una curva de histeresis más amplia. Podemos ver aquí que es bastante amplia en comparación a la otra. Y se podría decir que la susceptibilidad de saturación es un poco más alta, ya que para magnetizarlo hay que inducir un campo magnético de mayor intensidad. Pero estos sí mantienen el magnetismo, son muy difíciles de mantener, o sea, son difíciles en comparación a los blandos de magnetizar, desmagnetizar. Entonces, eso es lo que viene diciendo, tratamos aquí. También se utilizan en almacenamiento magnético, ya que se requiere imanes duros, pero con una forma de bucle, lo que viene siendo rectangular, lo que significa que la unidad del material puede cambiar la magnetización de la remanencia positiva a remanencia negativa y viceversa. Y cuando se expone un campo por encima de coercitivo, por encima, o sea, positivo, campo coercitivo positivo y campo positivo negativo. Entonces,
Estos materiales, lo que quiere decir que la unidad almacena así un bit binario de información. La información se lee moviendo la unidad magnetizada más allá de la cabeza de lectura, donde se induce un pulso eléctrico. Bien, entonces aquí podemos ver lo que vienen siendo las aplicaciones de los dispositivos magnéticos duros. Por ejemplo, guardar información, son magnéticos de larga permanencia. Entonces aquí podemos ver los materiales, el hierro, el níquel, el cobalto, etcétera. Y lo que se requiere en cada caso, la remanencia, el campo coercitivo, etcétera. En conclusión, el magnetismo, además de influir en la Tierra, también es el orientador del universo. Se encuentra en el Sol, las lunas de las personas, planetas y estrellas. Su poder depende del lugar en el que se encuentren. Prácticamente todas las tecnologías de hoy en día utilizan la fuerza magnética. Incluso en el campo de la salud, sin el magnetismo no hubiésemos logrado crear máquinas como la resonancia magnética que nos puede ayudar, o el procedimiento de resonancia magnética que nos pueden ayudar a detectar enfermedades como el cáncer. En el mundo de los materiales magnéticos existen lo que vienen siendo lo que ya hablamos, materiales que son blandos y duros, los que necesitan una poca intensidad del campo magnético para ser magnetizados y a su vez son fáciles de magnetizar, y aquellos que necesitan una fuerza superior para ser desmagnetizados. Muchos científicos afirman que no se ha puesto mucho empeño en el estudio del magnetismo y por ello hay mucho misterio sobre esta propiedad física. Muchas gracias, espero le haya gustado la exposición.